¿qué tal a toda la audiencia de Cafeteros por el Mundo? El día de hoy tendremos un invitado especial. Se trata de Abel Aguilar, con quien hablaremos de su trayectoria por el fútbol europeo y la selección Colombia. Pero antes, no olvides descargar la app de OneFootball para mantenerte informado de todas las noticias, resultados, fichajes, estadísticas y donde además podrás disfrutar de videos de goles al instante. En la descripción podrás encontrar el link para realizar tu descarga de manera gratuita. Ahora te invitamos a disfrutar de la entrevista con Abel Aguilar. Ricardo, bien. A ustedes por la invitación. ¿Qué está haciendo Abel Aguilar? ¿Sigue en el ámbito del fútbol? ¿Está pensando en un proyecto fuera del fútbol? También para que la gente pues esté más cerca de la vida de Abel y cómo está llevando ahora que pasó a un lado ya de ser jugador profesional. Sí, con el fútbol, seguimos con el fútbol. Soy del pensamiento que nosotros los que hemos tenido la posibilidad de jugar, de estar directamente en el fútbol, debemos hacer lo posible para ayudar, para que el fútbol colombiano de alguna forma siga mejorando, siga avanzando. Y considero que se pueden hacer muchas cosas, tanto en la parte dirigencial como en la parte técnica. ¿Qué crees que es lo que hace falta para que el fútbol colombiano se lleve, como tú lo has vivido de pronto en España, en Europa, que se llevan la liga bien y de pronto no se presentan este tipo de problemas que perjudica al deportista y al futbolista, porque no perjudica más nadie? Como jugador ya profesional viví unos procesos en los equipos donde estuve en Europa, conocí proyectos de equipos importantes que hacen un trabajo formativo grande. Y hay mucha diferencia. Entonces me parece que esa raíz, esa base del fútbol formativo es fundamental y se tiene que mejorar para que pues, después a nivel profesional sea mucho más rentable, sea de mucha más calidad, porque eso es lo que se busca. Y porque hay mucho talento, porque en Colombia hay mucho talento y los clubes deben saber, algunos lo saben, que el fútbol es, al final va a terminar siendo de los jóvenes y los equipos pues al final es... todo lo que puedan lograr económicamente los clubes, pues va a venir mucho de la parte de formativa. Y si quieren que el fútbol evolucione, piden que el jugador evolucione, que el fútbol evolucione, el dirigente debe evolucionar, el entrenador debe evolucionar, y todos los que estamos en el medio del fútbol debemos evolucionar porque es necesario para eso. ¿Sientes que tal vez o por qué más bien no sucedió que Abel Aguilar, siendo un jugador como lo que mostró en la Selección Colombia, fuera un club grande o un club que digamos que luchara por cosas más grandes en Europa? Lo viví de una manera muy especial, pero sí es cierto que me hubiese gustado estar en un equipo que luchara por otras cosas, ¿no? Pero digamos estuve en equipos históricos como el Zaragoza, como el Deportivo La Coruña, que por su gente, por su afición y por lo que son como club, son clubes importantes y que bueno, que estaban pasando también una situación económica un poco difícil y pues no se pudo aspirar a un poco más. Es cierto que me hubiese gustado tener la posibilidad de un equipo un poquito de más importancia para pelear algo más. Con el Udinese alcancé a jugar Europa League, pero fue muy poco pero fue un proceso de aprendizaje bastante maravilloso porque en esos momentos de dificultad creo que aprendí mucho y me enseñaron sobre todo a adaptarme, porque eso es lo que está pasando ahora, lo que yo veo, por lo que puedo ver de algunos muchachos que van y regresan, es que en esos momentos de dificultad no tienen la tranquilidad y la paciencia y la constancia para aguantar, porque no es fácil, porque a mí me pasó y pues yo tuve el apoyo de mi familia también para poder durar mucho tiempo en Europa. La gente se preguntaba, ¿por qué Abel no está en un club grande si en la selección muestra lo que él es como jugador? ¿Cómo responderías tú a esa pregunta a la gente que casi siempre la vemos que está preguntando eso? No, ese tema digamos que se dio un poco más que todo en mi etapa en el Cali, ¿no? Mi segunda etapa en el Cali cuando regreso de Europa, porque es cierto que hubo momentos en el Cali en el que no tuve una continuidad estando en la selección, no era titular en el Cali, entonces era como muy intermitente, a veces jugaba, a veces no, pero también yo lo veía como situaciones del fútbol, uno que está metido más en el cuento y más entiende que pueden pasar esas situaciones, ¿no? Y mucha gente me lo preguntaba, mucha gente me decía, bueno, ¿y por qué en la selección te va bien y por qué en el Cali no? Bueno, son situaciones diferentes, siempre yo decía, el club es muy diferente a la selección y en el club también
necesitas confianza, como en la selección. Yo sentía que en la selección tenía confianza, incluso no jugando en el Cali, sentía la confianza de Pekerman, en este caso, que era el que estaba, y eso para un jugador es fundamental, sentirte respaldado, sobre todo en esos momentos que no estás jugando, dices, pues, si me tienen en cuenta es porque realmente me necesitan y me quieren en las selecciones, eso te llena de confianza. Claro. En el club no me pasaba eso en ese momento, sentía que no tenía la confianza, que si jugaba un partido y si no era un partido bueno, entonces ya no iba a jugar el siguiente. Entonces eran muchas situaciones, entonces se dio de esa forma, pero hace parte del fútbol, hace parte de todo el proceso también que uno vive como jugador y como digo siempre, también se aprende y en esa etapa también aprendí muchísimo. ¿Cuál era ese club del sueño que Abel Aguilar diga hoy, quise jugar aquí, no tuve la oportunidad o no te pasó? Porque lo viví, porque enfrenté al Barcelona, porque conocí lo que es el club también. Me hubiese encantado jugar en el Barcelona porque me identifico con su modelo de juego, con su idea de juego, con los jugadores también y hubiese sido maravilloso jugar en el Barcelona. Y bueno, porque estuve en una liga donde los enfrenté y estuve con ellos, ¿no? Entonces me hubiese encantado. Y en Colombia, siempre lo he dicho, el Junior, yo soy hincha de Junior y me hubiera gustado jugar en Junior. ¿Qué significa para ti haber durado tantos años en la selección, en el proceso más exitoso, con los 2 mundiales, con tantos récords que se rompieron que de esa selección del pibe Valderrama en los 90? ¿Cómo se siente Abel de haber sido parte de la historia de la selección Colombia? Cada vez que recibía un llamado en la selección era maravilloso y ese mundial de Brasil lo recuerdo muchísimo porque era lo que decía antes, el sueño cumplido de niño cuando veía los mundiales y estar ahí en un mundial, de verdad que maravilloso. Sí, así es. Y ya que hablaste del partido de cuartos de final, te pregunto, ¿crees que debiste, por qué Abel no estuvo en ese partido? ¿Crees que debiste estar ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué se habló con Pekerman en ese momento? Ya después, de pronto, me imagino que hablaste con él, pero ¿por qué Abel no estuvo en ese partido si venía siendo habitual en todos los partidos anteriores? Pues en el momento fue dura la decisión, no, es decir, nosotros con el profe, él siempre tomaba decisiones y bueno, nunca preguntábamos, no, porque siempre me parece que hay que tener también un respeto por las decisiones, que siempre se toman es con el ánimo de ayudar al equipo y de buscar siempre el beneficio del equipo. Pero sí me afectó un poco en ese momento porque no lo esperaba, por cómo había venido el Mundial y por cómo venía el equipo y por cómo me sentía yo también, por muchas cosas. Pero bueno, él tomó esa decisión pensando un partido que se le podía plantear y decide meter a Freddy Guarín. Y pues no por eso, digamos, el partido no se gana, ¿no? O muchas cosas de fútbol, pero a mí sí me quedó la sensación de, pues, si hubiera podido jugar, si hubiera podido ayudar en algo al equipo, si hubiera podido hacer algo para, no sé, te quedas pensando muchas cosas, muchas vainas y dices, si hubiera podido estar, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor juego y, no sé, y perdemos y igual, o juego y gano, entonces te quedas pensando muchas cosas, pero siempre la conciencia tranquila porque di lo mejor en el Mundial y siempre estuve atento y apoyando en este caso a Freddy que iba a jugar. Siempre nos apoyábamos y siempre había esa hermandad, no importa el que jugara, siempre buscamos era el beneficio de la selección. ¿Qué opinas del profe? Bueno, ya todos sabemos todo lo que cambió en Colombia, pero tú con él la relación era buena, había confianza, me imagino, por lo que nos contabas antes. Sí, con el profe Pekerman la relación era buena, era una relación... había mucha confianza, ¿no? Y mucha gente dice que, es decir, yo creo que la confianza se puede dar y recibir de muchas formas, ¿no? Nosotros hablábamos con él, pero era estrictamente lo necesario, lo que él quería de cada uno de los jugadores. Lo que pasa es que él tenía una manera de llegar al jugador. Sabía llegar al jugador, sabía de qué manera, sabía de qué forma, entonces se entendía muy fácil los planteamientos que él tenía para un partido. Y pues personalmente lo que decía ahora, sobre todo en esos momentos que no jugué casi, digamos, o que no tenía la regularidad en mi club, él siempre contaba conmigo. Siempre
decían que me necesitaba, entonces eso pues yo lo agradezco muchísimo porque cuando estás bien en un club y cuando juegas y cuando eres figura vas a estar en la selección y vas a jugar, pero pues es cuando estás en una situación difícil por muchos motivos y no juegas, que te tengan en cuenta, pues eso se agradece porque no todos los técnicos lo hacen, ¿no? Entonces, por eso me parece que esa confianza que él tenía en mí, yo la sentía y el rendimiento en la selección también se debía a eso, porque había esa confianza y porque sentía que él de verdad necesitaba que estuviera en el equipo. ¿Por qué crees que es la falta de títulos de la Selección Colombia con tantas buenas generaciones que hemos tenido? Y junto a esa te pregunto, ¿crees que Carlos Queiroz es el indicado para llevarnos por esta senda con un pensamiento totalmente distinto, un poco más europeo, más pragmático, más de vamos a buscar títulos? Yo creo que ese es el proceso. Yo creo mucho en eso, que se tienen que seguir manteniendo muchas cosas, pero ya la selección se ve de otra manera a nivel mundial. A la selección la ven diferente. Ya hay mucha más credibilidad. Ya hablan de la selección Colombia y dicen, Colombia aspira de alguna manera a algo. Ya no es como antes que luchábamos por no quedar entre los últimos de la eliminatoria. No, ahora ya la selección tiene que ir a un mundial. Debe ir a un mundial porque hay con qué. No porque es que hay con qué. Hay que confiar en el proceso y en el trabajo. Evidentemente tiene una eliminatoria y tiene que clasificar. Me parece que él lo sabe y obviamente es un técnico que ha estado en mundiales y sabe cómo son estos procesos de selección. El jugador colombiano necesita que le sepan llegar con un buen mensaje, que lo entienda bien. Cuando eso pasa, el jugador colombiano te rinde de cualquier manera, en cualquier posición y no tiene ningún inconveniente. Te pregunto por eso, por el momento que pasa James Rodríguez. ¿Qué opinas? Bueno, siendo un jugador o una persona que estuvo tan cerca con él, ¿por qué crees que no ha tomado la decisión de irse del Madrid? Y dos, ¿por qué no ha encajado de pronto en esa confianza con Zinedine Zidane? Ha tenido muchos momentos en el Real Madrid y no ha tenido esa regularidad. Entonces, el irse también a otro club, volver, eso al final no es muy bueno, ¿no? No es que sea tan conveniente. Y le ha costado. Es cierto que Zidane tiene otros jugadores por delante de él. Porque, bueno, él tendrá su idea también de juego, ¿no? Es que el entender a los técnicos tampoco es tan fácil. Y desde afuera uno no alcanza a entender. Entonces uno se guía por lo que ve. Pero hay un trabajo, ¿no? Yo no considero que Zidane no le guste James, sino que tiene un modelo de juego, una idea de juego que se adaptan otros jugadores mejor que él, pero sí le ha costado, la verdad es que le ha costado a James muchísimo y personalmente también creo que él debe buscar otra opción porque necesita continuidad. James es un jugador que necesita continuidad por su fútbol, por cómo es él también como jugador, por su carácter. Necesita estar jugando, que cuando está jugando está bien, está contento, ¿no? Y eso también habla de lo competitivo que es. Entonces necesita estar jugando y me parece que por cómo están las cosas, yo sí creo que él va a buscar alguna salida ahora en este mercado de verano. Te pregunto por el equipo que suspira media Colombia y porque suspira también media Europa, el Atalanta, esa dupla de Duván, de Muriel, sin ser titular, hacer tantos goles. ¿Cómo los ves? ¿Crees que tienen chance de compartir en la selección Colombia esa dupla que hoy está dando de qué hablar a todo el mundo? Claro, los jugadores de ese nivel tienen que jugar, siempre deben jugar. Si es que entre más jugadores estén en ese nivel, muchísimo mejor, y para la selección va a ser importante eso y siempre va a ser así. Entonces digamos que a lo mejor entra en un debate que tienen que jugar. Los jugadores que estén bien deben jugar, que tienen ese nivel, jugadores de esas características tienen que jugar sin problema, incluso con Falcao. Es que ¿por qué no van a poder jugar Duván, Falcao y Muriel o Díaz? Yo creo que es más el cómo tú les hagas entender a ellos cómo se deben parar en la cancha, cómo deben ubicarse y luego que jueguen. ¿Crees que tenga chance la selección Víctor Cantillo, que es un jugador que muchos lo piden, pero no lo hemos tenido, no se ha afianzado de pronto para ganarse la confianza total de Carlos Queiroz? Debería estar. Víctor es
jugadorazo. Y jugadores de ese estilo en la selección deben estar, a mi modo de ver, ¿no? Es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque es un jugador técnico, es un jugador que tiene visión de juego, es un jugador que ayudaría también a hacer ese apoyo de los jugadores de adelante. Para mí es un jugador que en la medida en que tenga confianza y tenga continuidad en la selección va a ser muy importante, pero necesita partidos. No es que lo llamen un día y si entró y no le fue bien, entonces ya no va más. Eso es de continuidad, la selección es de continuidad. A nosotros, en mi caso, pasó lo mismo. A muchos nos ha pasado lo mismo. Los primeros partidos en la selección siempre son duros, no son fáciles. Y luego la experiencia y los partidos te van dando eso que necesitas para estar en la selección. Entonces esperemos que a Víctor se le dé esa posibilidad, porque creo que es un jugador que le haría mucho bien a la selección y al complemento de los otros jugadores. Bueno, a toda la audiencia de Cafeteros por el Mundo, que estos espacios de apoyo a los jugadores colombianos que están afuera son muy importantes, y que sobre todo que acercan al jugador con la gente, con la afición, que de alguna manera no pueden ver. Y qué bueno, ¿verdad? Ustedes también por estos espacios, porque el jugador colombiano también necesita seguimiento. Ese seguimiento es importante, ese seguimiento para mejorar, como lo decía antes, de que todas las cosas se unan: dirigencial, los entrenadores, el jugador, la prensa, el hincha. Todo eso ayuda para que el fútbol colombiano mejore, para que sea mucho mejor. Y pues a todos un saludo muy especial, que sigan apoyando todo lo que ustedes hacen en Cafeteros por el Mundo, de verdad, y ahí estaremos siempre para lo que necesiten.